La palabra, la que transforma, la que vivifica. Dios bendiga a todos. Hay personas que están compartiendo este mensaje en YouTube y le está llegando a los confinados. Eso. Hay confinados en distintas instituciones penales, como en Puerto Rico, en la Federal, donde tienen tableta, allí le permiten, y allí están viendo por YouTube el programa Transformados por el Amor de Jesús, porque queremos llegar a más vida, a más alma, aleluya, para glorificar el dulce nombre del Señor y llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos ahí 30 segundos y comenzamos. Si Él te llamó, también te predestinó. Qué lindo es el Señor, aleluya. Mi papá. Vamos por aquí compartiendo unas personas que quieren escuchar hoy este mensaje y nosotros pues estamos en la obligación, aleluya, de darle compartir, gloria sea el nombre del Señor, porque queremos llegar a más vida, a más almas. Saludamos a la gente por ahí de Lisbeth, Tavares, Mandora, Frulampal, Ocala, Summerfield, Leyland, Haines City, Puerto Rico, Gurabo, Cagua. Qué lindo es el Señor. Saludamos por ahí a la gente buena de Guayanilla también. Dios bendiga a todos que están por ahí conectados. Aleluya. Les saluda su hermano y amigo, el evangelista Miguel Torres. Estamos aquí todos los miércoles en el programa Transformados por el Amor de Jesús. Comenzamos los lunes. Aleluya. Dios no rechaza oración. Le tuvimos que dar un pare porque tuvimos unos compromisos en Puerto Rico. Pero ya el lunes estamos Dios mediante aquí. Aleluya. Con cosas hermosas. Mire. Transformados por el amor de Jesús. Sanando corazones. Restaurando vida. Llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. ¿Por qué? Porque así Dios nos predestinó. Dios bendiga a mi amada suegra que está por ahí. Tere, aleluya, la mejor cocinera de Guayanilla. Dios le bendiga y le continúe bendiciendo. Aleluya. Por ahí está tu mamá, mi amor. Aleluya. Dale un saludito por ahí. Dios te bendiga, te amo. Eso es, aleluya. Mira, hermano, si Dios te llamó, también te predestinó. Un tema extraordinario, aleluya, el cual quiero tocar esta preciosa noche. Y muchas veces nos damos en el caso, aleluya, que Dios nos llama con un propósito hermoso y grande, sobrenatural, aleluya. Y no sabemos si realmente Dios nos llamó o no confiamos en que Dios nos llamó. Mire la diferencia que quiero hacer hoy. No sabemos si Dios nos llamó de verdad o estamos confiando en el Señor. Y últimamente he tenido este pensamiento, aleluya, donde veo personas como que confundidas, aleluya, en este sentido de que si Dios me llamó, es que Dios me llamó y necesito confirmación. Mira, la confirmación no es mala. Y no vengo a atacar a los que confirman llamados ni nada de eso. Pero yo recuerdo cuando Dios a mí me llamó por primera vez. Yo me encontraba en una aflicción y una depresión brutal. La pérdida de un hijo. Andaba en la plaza pública de Cagua queriendo quitarme la vida. Recuerdo cuando Dios me llamó. Y lo único que ha confirmado el llamado de Dios ha sido su palabra, que es la Biblia, certera y eficaz, que no se puede torcer y ha sido certera en el llamamiento. Dios me llamó a llevar las buenas nuevas de salvación, me implementó en los 5 ministerios, aleluya. Compartiste en WhatsApp.
en los 5 ministerios, aleluya, que es pastor, profeta, evangelista, apóstol y maestro. Y dentro de ahí Dios me encajó, aleluya. Y hay gente que vive pensando que Dios tiene que confirmar y requete confirmar y requete confirmar. Mire, aquí lo que falta es que Dios baje del cielo y a la gente le diga: mira, te llamé cabezón, cabezona. Pero a veces queremos que salga gente de todos los países de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica a confirmarnos que Dios nos llamó. Y entonces esto se contradeciría con la misma palabra del Señor y sería hasta antibíblico el buscar tanta confirmación cuando Dios te llamó a ti a servirle, ya sea en el ministerio que sea. Y por eso hay gente que está confundida, hay gente que no sabe dónde tiene los pies en la cabeza, porque simplemente está tan confundido que su llamamiento hasta lo ponen en duda, porque ese es el problema de estar buscando tanta confirmación, porque a lo mejor Dios te llamó hoy evangelista, pero viene un loco mañana en la chuleta y te dice que vas a ser profeta. Dios te llamó hoy a ser profeta y viene alguien mañana y te dice: no, te llamé a grabar un CD para cantarle a las naciones. Si Dios te llamó, no tienes por qué tener confusión. La confusión, eso va a venir del enemigo a querer nublar lo que Dios ya predestinó para tu vida. Y mi amada esposa va a estar leyendo Romanos 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que ya es más que bendecida. Te pedimos, Señor, que trabaje en aquello, Señor, a lo cual tú has enviado en el nombre poderoso de Jesús. Mire, Dios llama a todo ser humano, pero la palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque hay un requisito para ser escogido. Usted va a un trabajo y usted escala en ese trabajo por su empeño y su esfuerzo y su desempeño y su amor y la pasión que usted le pone al trabajo cuando usted está trabajando y usted es promovido y dicen: este tiene cualidades de ayudante maestro, no, este puede ser maestro. Y alguien te va a decir: mira, te aconsejo que te vayas a estudiar porque tú debes de ser maestro. Hay alguien que empieza lavando platos y termina como chef, aleluya. Hay alguien que empieza barriendo en un almacén y termina como supervisor, aleluya. ¿Por qué? Porque a los que Dios llamó, a estos también predestinó. Lo que pasa es que hay que hacer lo mismo que hizo Abraham, Isaac, Jacob, David y Moisés. Los hombres grandes de Dios, cuando Dios los llamó, no tuvo que rectificarle a través de 25 profetas de diferentes nacionalidades, de diferentes pueblos, confirmarle y requete confirmarle que los había llamado. 352-396-1456, mensaje de texto o WhatsApp o inbox: evangelista, quiero que ores por mí. Mire, hermano, Abraham, la Biblia no narra que 20 profetas vinieron después a decirle que Dios lo había llamado a salir de su tierra y su parentela y que le iba a dar una descendencia que fuera contada más grande que los granos y las estrellas del cielo. Eso no lo dice la Biblia.
La Biblia no dice que cuando llamó a Jacob se lo confirmó aquel, el otro. La Biblia dice que cuando Dios llamó por Samuel, aleluya, a David, aleluya, el llamado de David no fue reconfirmado y requete confirmado por 20 personas. David no se grabó, no grabó nadie a David en una grabación diciéndole, mira, ¿te acuerdas el profeta de Babilonia? ¿Te acuerdas el profeta de Hungaria? ¿Te acuerdas el profeta de la India? ¿Te acuerdas el profeta de Roma? No, David estaba claro. Cada hombre de la Biblia que esté escrito su nombre en la Biblia, su historia en la Biblia, Dios lo llamó una vez, pero hubo algo en común en alguien que se conecta al llamado y a la visión de Dios. Es la obediencia. Amén. Cuando Dios me llamó a este ministerio, Transformados por el Amor de Jesús, yo recuerdo, yo iba corriendo motora. Venía de la iglesia del Calvario, iba hacia mi casa. Iba por la John Parkway aquí en Florida, cruzando la 50. Estaba cruzando la West Colonial Drive o 50. Cuando yo voy cruzando esa área exactamente, mi hermano, yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio Transformados por el Amor de Jesús. Ya me había llamado como evangelista, pero cuando me dio el nombre, yo recuerdo cuando era un domingo y venía yo de la iglesia. Cuando Dios me dijo, Transformados por el Amor de Jesús, se llamará el ministerio. A mí nadie me confirmó, me requete confirmó. Yo no tengo grabaciones de nadie y no estoy diciendo que eso sea malo. No, pero estamos a veces tan confundidos o acostumbrados a que sea Dios que nos confirme a través de otros, de terceros, cuartos, quintos y sextos. Y debe ser obediente desde la primera vez que Dios nos llama. Miren, un día, cuando yo era novio de mi amada, en el escritorio que estaba al lado, no es que ella se sienta de frente al de lado, mire, yo me acuerdo como ahora. Yo le dije a ella, nos casamos el 10 de marzo, el día de su cumpleaños. Así yo le dije, mire, yo no fui a buscar confirmaciones de aquí, de allá, del otro lado, yo obedecía al Señor. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo obedecí a Dios. Cuando Dios me llamó a la radio, que fue a través de una hermana que se llama Madeline, yo fui, toqué la puerta y la puerta se abrió y alguien me dijo, no hagas eso, que la iglesia va para la radio. Ahora, tal hermano nos va a conseguir 2 horas en tal emisora, y la emisora no era cristiana, una emisora secular. Y yo me pongo a pensar, en ese momento le di cabida al enemigo y no ejercí en el momento el ministerio de la radio. Lo pude haber empezado antes, pero cuando decidí poner en práctica lo que Dios me había, por eso le digo, porque me dio pesar. Yo no tenía que buscar confirmación cuando Dios me llamó a la radio. Cuando yo voy a la radio, yo toqué la puerta de una vez y de una vez me dijeron, ven el martes para que cojas el seminario de las normas y qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y me dijeron inmediatamente cuándo quieres comenzar, porque tú sabes algo, cuando Dios te llama, te predestina, abre las puertas de par en par y solo necesitas una herramienta. Cuando Dios te llama para el cumplimiento es obedecer. Por eso hay tanta gente apartados de Dios que no están llevando la bendición, no están llevando el ministerio. Gente que están apartados. ¿Por qué? Porque se han confundido y piensan que Dios tiene que confirmarle el llamado y el propósito del cielo para su vida y terminan confundidos. ¿Y por qué terminan confundidos? Porque no pusieron en práctica la primera norma de cuando Dios te llama. La primera norma que usted tiene que poner cuando Dios le llama es obediencia. Punto. Obediencia. Nehemías, cuando recibió la noticia de que los murales, que ciudad había quedado quebrantada, Nehemías fue donde el rey. Nehemías no fue a buscar confirmación. Nehemías dice que se fue y oró. En el capítulo 1, léalo de Nehemías. Oró a Dios. Segundo, el capítulo 2, le dice al rey, y el rey le dice y le da carta.
¿por qué Nehemías logra edificar los muros? Porque obedeció. ¿Por qué David llegó al reinado? Porque obedeció. ¿Por qué Moisés libertó el pueblo? Porque obedeció. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe y padre de multitudes? Porque obedeció. ¿Por qué Noé, el que tildaron de loco por 103 años aproximadamente construyendo un arca, se salvó? Porque obedeció. Y la gente le decía a Noé, tú estás loco. Tú te volviste loco a hacer un arca. Si hace 300 años que no llueve, tú te volviste loco. No, que viene un diluvio. Él predicaba que venía un diluvio. Pero Noé no cesó de hacer la obra en obediencia a lo que Dios había determinado para su vida. Mire, hermano, es bueno que usted le confirmen. Sí, mire, qué bueno. A mi gente me ha confirmado palabras, pero yo las cojo con cautela y las paso por el naso de la palabra. Pero yo no me voy a sentar en una silla en la iglesia, porque el mes que viene un profeta de África, el otro mes viene uno de Cuba y el otro viene uno de Haití. Y le voy a decir a Dios que esos 3 profetas me tienen que confirmar el llamado. No, Señor. Si yo lo que tengo es que obedecer a Dios para crear, para llevar la bendición, para cumplir el propósito, tú lo único que necesitas es obedecer. Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Estos son a los que son conformes llamados a su propósito, son llamados. Las pruebas, las bendiciones, todo obra para bien. Aquellos a los cuales son conformes llamados a Dios. A mí nadie mañana me va a venir a mí ni a nublar la mente, ni a distraerme con palabras que ya Dios ha dicho sobre mi vida, porque este es el problema. Cuando Dios habla sobre tu vida, hay que tener una cautela en un hilo finito. Si tú estás confiando en lo que Dios dice, porque Dios le está hablando a gente que están en la casa, que están confinados, que están en el trabajo, tal vez gente que llevan meses o años que no van, pero a ti Dios te escogió, no fue el ser humano. Y un día yo podré decir, cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo voy a decir, no, es que el pastor tal, no, que el evangelista tal, no. Dios me dijo, no sé, es que yo te llamé fue a ti. Porque Dios me va a decir allá en el cielo, no sé, que yo te llamé fue a ti. Ah, pero es que aquel me desvió. Pues tú lo escuchaste, eso es problema tuyo. Pero yo te di una palabra. Con 66 libros, yo te di un libro con 66 libros donde te daba el manual de vida y cómo llevar el ministerio, cómo llevar tu familia, cómo llevar tu salud, cómo llevar tu finanza, o sea, cómo ser mayordomo de tu vida. Yo te di un libro. Las excusas ese día no las van a ver. El mensaje de hoy puede parecer fuerte, pero si tú lo analizas cuando Dios te llama, es porque te predestinó a cumplir el propósito. Dios no te llamó simplemente a que tú fueras alguien más que llegara a la iglesia. Y tal vez no tienes llamado de pastor, no tienes llamado de evangelista, no tienes llamado de profeta, pero tal vez tienes el de maestro, o tal vez tienes el de adorador, aleluya. Y tal vez ni tan siquiera sin tú saberlo, hay un don de sanidad dentro de tu vida, pero el miedo y el temor, aleluya, a que eso es para aquellos, para los llamados, para los escogidos, para los ungidos, no te atreves a caminar, aleluya, sabiendo algo que la palabra dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que le temen a Jehová. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean primogénitos entre muchos hermanos. Hermano, mira lo que dice esta palabra en Romanos 8. Ay, papá, esto es una palabra bien fuerte. Romanos 8:21 dice, porque a los que antes conoció, o sea, a mí y a ti, también los predestinó, nos puso destino, llamamiento,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo fuimos hechos a la imagen de Jesús, a la imagen de... Ay, alma mía, alaba a Jehová. Usted no fue hecho cualquier porquería. Usted no fue hecho en un estado de depresión. Usted no fue hecho en un estado de cáncer. Usted no fue hecho en quebrantamiento. Usted no fue hecho en pobreza. Aleluya. Usted fue predestinado para cosas grandes. Pero ¿a quién yo le voy a creer? ¿A quién yo le voy a decir? Aleluya. Dios vive, Dios existe, Dios es real. ¿A quién se lo voy a decir si yo no creo ni tan siquiera en el llamado de Dios para mi vida? Pero para que fuese hecho a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. La herencia del cielo mía la tiene Cristo. Oh, la herencia del cielo mía ya Dios me la dio cuando me hizo coheredero juntamente con Cristo. Cuando Dios me escogió a mí, me dijo: el propósito es grande, bueno, hermoso y agradable. A veces en el camino nos frustramos, sí, eso pasa. A veces en el camino nos nublamos, sí, eso pasa. A veces en el camino hasta la duda llega, sí, eso pasa. Pero a mí quien me llamó fue Dios. Y ese temor palpable en mi corazón de quien me llamó y me escogió fue Dios, me hace a mí obedecer el llamamiento. Y en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay crecimiento espiritual. En la obediencia están las virtudes más grandes que rebosarán del rostro de Cristo, del Espíritu Santo, la manifestación en nuestras vidas. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Cuando Dios dijo que había un destino sobre tu vida, es porque te había llamado. Usted no le va a decir a nadie: pasa por casa, porque tengo una bendición que vas a necesitar para cargar las grandes cosas. Saludamos a Mercy Jurado desde Puerto Rico. No. Cuando Dios te da una bendición es porque tú eres crédulo, no incrédulo. Y los crédulos son los que son obedientes conforme al llamado de Dios. Hermano, yo no sabía que el ministerio transformado por el amor de Jesús en este último tiempo iba a causar una explosión y una revolución extraordinaria, a tal grado que se está expandiendo a horizontes que yo no sabía. Ya hay Biblia, pronto vienen compras, pronto estaremos haciendo unas cositas que ya tienen fecha, nos estamos preparando, pero hermano, esto ha sido porque alguien decidió obedecer a Dios. Y para yo obedecer a Dios, yo tuve que creer lo que Dios había hecho. Un día, un lunes, estaba yo finalizando un proceso difícil. Y un pastor que no tenía mi número de teléfono lo consiguió porque tenía una palabra del cielo para mí. Y la palabra era que a quien me había llamado a mí había sido Dios. Que Dios había visto mi aflicción y que Dios no estaba mirando por qué yo me eché atrás, sino que tenía que poner la mano de nuevo en el arado y seguir con la carreta. Dios no me dijo que estaba confirmado mi llamado. Dios me dijo: saca la mirada que la pusiste para atrás y ponla para el frente. Miércoles me llama una dama, Dios la bendiga, Ana Búho, en Puerto Rico, y me dijo: siervo, así me dice el Señor, tienes que retomar lo que Dios te puso en las manos. No me habló de confirmación de mi llamado. Escuche esto. Sábado,
Voy con mi amada esposa a un concierto que era pro templo para sacar dinero para el equipo de música de una iglesia en Aguas Buenas. Yo a Samuel Hernández lo conocía por sus canciones, no en persona. Y ese varón estaba en el altar ese día allí cantando. Y yo me fui para la esquina izquierda del templo. Yo no quería saber de que nadie me pusiera las manos. Y cuando llego a la iglesia, lo primero que le digo a Dios: no quiero que nadie venga donde mí. Y Dios cumplió su palabra. Nadie fue donde mí. Pero cada vez que aquel varón terminaba una canción y decía una palabra, los ojos de aquel varón se metían dentro de mi corazón y yo me paralizaba. Y yo le decía al Señor: no quiero que me hable, no quiero que me regañe, no quiero que me diga. Y volví una canción y de nuevo volvían los ojos de aquel varón y se clavaban en los míos, hasta que aquel varón no resistió y me dijo: así te dice el Señor, tienes que volver y tomar el ministerio. Aleluya. Porque a eso fuiste llamado. En ningún momento, en una semana, en 3 ocasiones que Dios me habló, me dijo que me había escogido como evangelista. Me dijo: tienes que retomar lo que soltaste. Tienes que retomar la misión por la cual fuiste escogido. Y hoy en día, para que alguien cumpla el ministerio, necesita que llegue alguien de Brasil, uno de Argentina, uno de Colombia, uno de Honduras, uno de Perú, uno de Chile, uno de Santo Domingo, un cubano, un mexicano. Mira, hermano, le pedimos que llegue hasta uno de África. Cuando Dios te llamó y te predestinó, lo que pasa es que la duda que ha sembrado el enemigo te tiene anestesiado y tal vez llevas años que ni tan siquiera vas a la iglesia porque entiendes que le fallaste a Dios y Dios lo único que te está diciendo es: vuelve y pon la mano porque yo te predestiné cuando te llamé. Ay, alma mía, alaba a Jehová. Este mensaje tal vez puede parecer fuerte. Cuando Dios te escogió y te predestinó, dice: ¿qué pues dirás? Y papá, mira, ¿qué pues diremos esto a Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si alguien no tiene excusa ante la presencia de Dios por no cumplir con el llamado, sería yo. Sería yo. Porque cuando Dios a mí me llamó, me predestinó. Y mira, hermano, yo no acostumbro visitar iglesias ni estadios cuando va a haber el evangelista del momento, el profeta del momento. Hay que ir para allá porque ese hombre lo siguen multitudes. Ese hombre tiene una palabra pesada. Mentiras del diablo. El que tiene una palabra fuerte y poderosa, más cortante que espada de doble filo, es Cristo, es la Biblia, es la palabra. Y Dios dice más sobre su palabra. Mira lo que Dios dice sobre su palabra. Porque mira, hermano, el problema es la confusión que crean muchas voces susurrando al oído a la gente. Cuando Dios dice en su palabra: el cielo y la tierra que hoy tú estás pisando pasarán, mas su palabra no pasará. Aquí no hay excusa. El que no le sirva a Dios es porque tiene dudas dentro de su mente y ni tan siquiera él mismo cree en el llamado que ya Dios predestinó para su vida. Por eso yo te estoy diciendo que este mensaje puede ser fuerte, pero si tú lo analizas, a ti cuando Dios te escogió, no miró tus atributos, porque es que yo no tenía ninguno. Yo no tenía estudios, yo no tenía educación, yo no tenía modales, yo era un pecador. A mí me gustaba bregar con droga, a mí me gustaba bregar con porquería, yo era malévolo, yo era perverso, yo era promiscuo, todo eso lo tenía yo. Yo no tenía
apenas un cuarto año por exámenes libres. Ay, yo no tengo un doctorado en aquello, en lo otro. Yo no sabía nada de la Biblia cuando Dios me llamó. Pero cuando Dios me llamó, yo tuve un encuentro con el caballero de la cruz. Ahí yo entendí que había un destino profético que dependía de mi obediencia para yo cumplirlo. ¡Oh! El destino profético de cada persona no depende de un líder espiritual. Depende de su obediencia que sale de lo interno del corazón, esbozándolo por su boca y caminando con sus pies. ¿Hacia qué? Hacia el trono de la gracia. Porque en vano yo te digo a ti todos los días, Dios te llamó a profeta, Dios te llamó a pastor, Dios te llamó a maestro, Dios te llamó a evangelista. Si tú en tu corazón no quieres obedecer al Señor, y una de las cosas que más bendice a un ser humano es la obediencia. Te bendice en el trabajo. Un empleado obediente es bendecido. Te bendice si le haces caso al médico y usas las medicinas con indicaciones. Mira, hermano, yo la fe va por encima de las medicinas, pero esto es real. Usted obedece al médico y el médico le da a usted un medicamento, un antibiótico por 10 días, ¿verdad, mi amor? Más o menos 10 días. Y te dice que te lo tienes que tomar de cada 12 horas. Y tú te tomas ese antibiótico de cada 12 horas. El 90%, el 95% de las personas mejoran. Eso es obediencia, porque te trae obediencia cuando tú respetas la ley, porque no te dan ticket. No te dan ticket, no te comen la luz, no te comen los pares, andas con el cinturón. La obediencia trae bendición. Cuando llegas a tiempo a los sitios, la gente te atiende con cordialidad. Mira, llegó a tiempo, está temprano, lo podemos adelantar. La cita es a las 8 de la mañana, llegaste a las 7:30. Alma mía, alaba a Jehová. Mira, antier había una cita y yo fui con mi esposa, fuimos los dos al mismo médico porque nos queríamos atender. De seguimiento, no pasó nada. Una cremita para un dedo del pie me dieron, alma mía, alaba a Jehová. Y me habían cambiado la cita para las 11 y era para 1:45 y mi esposa era para las 1:50 y llegamos temprano y me metieron al cubículo temprano como a las 12 y algo y la metieron a ella seguida porque llegó temprano. ¿Por qué? Porque la obediencia atrae bendición. Amén. Cuando usted respeta a un líder, cuando usted respeta al pastor, cuando usted es obediente a la palabra de Dios, usted crece espiritualmente. Su entendimiento se abre a tal grado que se mete dentro de su corazón y su tétano. Aleluya, la palabra. Mire, hermano, hay muchos textos bíblicos en la Biblia que yo me los sé, pero a veces no me acuerdo dónde están. Pero como es palabra de Dios y no la estoy torciendo, eso me trae bendición. Y yo utilizo la palabra de Dios para edificar vidas. Yo no soy portador de malas noticias, yo no soy juzgador de la gente. Dentro de mi corazón no existe la interesa de estar mirando la vida del prójimo, si peca o no peca. Yo tengo un interés en estos momentos, aleluya, de que se cumpla el amor de Cristo en el ministerio sobre la vida de mis hermanos y mis amigos, porque cuando Dios tuvo misericordia de mí, lo hizo con amor y compasión. Imagínate, aquí en Romanos 8 dice, porque a los que llamó también predestinó para que fueran entre el primogénito hermano. Yo soy hermano de Cristo, dice la palabra. El yo obedecer me hace hermano de Cristo. Hay gente en la casa que se han ido de congregaciones porque alguien no los saludó o porque alguien los hirió, y yo te acepto eso. Te acepto. Mercy, vamos a estar orando por tu esposo. Dios bendiga a ese varón de Dios. Ahorita vamos a estar orando. Cuando Dios
habla mi vida a través de una palabra un domingo o en la lectura de la palabra, yo soy bien autoanalítico. A mí hay palabras que yo leo que me duran 2 semanas. Mensajes bíblicos que me duran 2 semanas. Porque cuando yo voy a la casa de Dios, yo voy en obediencia, pero en sacrificio de poder obtener algo grande y poderoso. Mira lo que dice Dios, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también todas las cosas que pedimos al Padre. Si Dios envió a su Hijo a morir por amor a ti, porque cuando Jesús fue a morir en la cruz del Calvario, Jesús no dijo, no, yo no voy a morir por Miguel, porque Miguel de verdad que eso va a ser un rebelde. Miguel no va a poder canalizar sus sentimientos y sus emociones y se va a volver un loco y va a ser un pecador. No, Jesús murió por amor en reconciliación a mí, porque es que el amor de Dios es tan grande y tan poderoso para nuestras vidas que es capaz de sanar todas nuestras dolencias, de concedernos todas las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. El orarle a Dios en petición no necesariamente tiene que ser lo que nosotros pedimos, lo que Dios conteste, pero puede contestar de una manera que sí nos impulsa el propósito, porque Dios no nos va a dar algo que nos desvíe del propósito y del llamamiento en Cristo Jesús para nuestras vidas. Hace unos días escuché a una persona un poco como frustrada y me dice, pero es que no siento respaldo, no siento apoyo. La gente no comparte lo que yo hago. Y yo sentí su dolor dentro de mi corazón. Y le di unas palabras. Y le pude haber dicho, te entiendo, pero no, solo le dije unas palabras. Y en esas palabras me llevé el pensamiento. Y eso me afectó un poco. Y decía, wow, a veces yo me siento igual. Yo siento que la gente, cuando yo predico, como que mucha gente que yo conozco como que no comparten el mensaje, no le dan forward, no le dan compartir. Y eso me afectó momentáneamente. Pero orando, el Espíritu Santo me reveló algo. Desde el cielo bajó una gota de sabiduría, una nada más. Y le tuve que decir al Señor, perdón. El Señor me dijo, ¿te llamó la gente o te llamé yo? Amén. Así nos pasa mucho. Cuando quitamos la mirada de Cristo, por X o Y razón, no entendemos que quien nos llamó fue Dios. Y eso es lo primordial en la vida de un ministro y una ministra del Señor. Un siervo, una sierva del Señor, tiene que tener presente que quien lo llama es Cristo. Y tal vez en la iglesia que está, mire, a mí no me gusta hablar de esto. Lo voy a decir, pero hermano, no lo tome a pecho. A veces en la iglesia donde está, siente que no está, déjame decirlo de una manera, porque el propósito no es tocar a nadie, ni hablar. A mí no me gusta hablar de ninguna obra. A veces uno siente que en la iglesia donde uno está, no está dando el 50%, el 100%, o que no es útil. Mire, hermano, eso depende de usted. Depende de usted si usted se mueve o no se mueve. Pero depende más en el ministerio si usted encierra la palabra de Dios en su corazón solamente para usted y no la comparte, o usted la expone. Porque el dolor de mi hermano es mi dolor. Pero la bendición de mi hermano es mi bendición. Pero el ministerio que Dios puso sobre mi vida
Ese es diligencia mía. Y solamente yo obedeciendo al Señor es que yo puedo acarrear bendición en mi vida y crecimiento espiritual. Amén. Yo llevo unos años donde un gran padre espiritual llamado Fabián Rodríguez, en varias conversaciones que tuvimos, llegamos a una conclusión bien grande, pero poderosa. Si la gente dejara de seguir al hombre y siguieran más a Cristo, hubieran más fruto en cada persona individual. Aleluya. Yo soy bien cauteloso a quién sigo y a quién escucho. Hay hombres y mujeres que tienen título y yo les respeto lo que ellos hagan y lo que estén haciendo. Pero eso a mí no me conmueve a que yo me vuelva una alfombra roja para que ellos pasen. Y hay gente en las casas porque se volvieron alfombras rojas de ministerio y de hombre. Y el hombre falla. Y el hombre sin querer se puede desviar. Yo mañana puedo decir algo incorrecto. Y me puedo desviar también. Pero yo, como he aprendido a que el discernimiento espiritual en el espíritu, discernir la palabra y pesar lo que cargan los hombres, porque una cosa bien importante que tú tienes que tener como ser humano cuando eres llamado y predestinado, dice la palabra que tú tienes que pesar los espíritus. ¿Qué espíritu carga quién? ¿Y qué fruto está dando tal ministro? Porque hay ministros que llevan 10 años dando el mismo mensaje. El mismo. Yo lo escucho 10 años después. El mismo mensaje, el mismo. Y le dicen a la gente, Rambo zumba la bazuca y quema la rama seca. Y la gente se emociona. Todo va a estar bien, va a ser próspero. Veo casa nueva, veo carro nuevo, pero no le dicen cómo lo vas a pagar, cómo lo vas a mantener. Y vamos a recordarle al enemigo algo. Por eso cuando Dios te llamó, te predestinó y te capacitó y te dio el poder de orarle al Señor para que las cosas grandes sobre tu vida no tan solo desciendan, sino rebosen y resalten. Porque es lindo que tú te pares en un sitio y la gente te reconozca como un siervo o una sierva de Dios. Es feo que la gente te reconozca como un buscón. Y cuando la gente te ha hecho mal, yo te pido perdón en el nombre de Cristo. Si alguien está lastimado en el nombre de Cristo, yo te pido perdón. Ese no es mi Cristo, ese no es mi Dios y ese no es mi Espíritu Santo. Te pido perdón. Pero quiero decirte que eso no anula el llamamiento de Dios para tu vida y lo que Dios predestinó. Eso no lo anula, ni lo anulará nunca. Tú sabes lo que va a impulsar tu llamamiento. Tu crecimiento espiritual lo va a impulsar la obediencia, tu obediencia, tu lealtad a Dios, el tú seguir al Señor es lo que va a impulsar el destino profético sobre tu vida. Yo no quiero más gente que me diga del llamado sobre mi vida. Si un profeta viene con palabra de advertencia del cielo, lo recibo con amor y le doy gloria a Dios por ese profeta. Pero yo no quiero seguir recibiendo palabras que me diga todo va a estar bien y no me prepare para el día malo. Pero yo estoy buscando a Dios
mientras pueda ser hallado en la Escritura, en la palabra, y no dejando de congregarme en mi amada iglesia. Usted pese la palabra que le den, usted es responsable de ella. Pero la obediencia es la que te va a llevar a la bendición y te va a catapultar al ministerio. Aleluya. No hay otra herramienta. La obediencia. Cuando obedecemos al Señor y comenzamos a orarlo, a buscarlo en espíritu y en verdad, Dios se va a glorificar sobre tu vida como nunca antes. Como nunca antes. Wow. Cuando Jesús te escogió, cuando Dios te llamó y te predestinó, no miró lo que tú tenías en el bolsillo, miró tu corazón. Te escogió aún tú sintiéndote inútil, incapacitado, despreciado y no merecedor de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Dios te escogió porque tú eres especial, importante y fuiste hecho por sus manos a su imagen y semejanza. Lo peor de la vida es quedarte en un núcleo donde la manipulación gobierne tu vida. Y la obediencia a Dios no sea el centro de tu relación con Dios. Tal vez esperaba un mensaje de prosperidad, pero eso no es lo que me ha dado el Espíritu Santo. Lo que me ha dado el Espíritu Santo es un mensaje de reconciliación, pero en obediencia. Dios te está llamando porque te predestinó y porque te hizo a su imagen y semejanza. Padre, gracias por esta preciosa noche. Te presento a Mercy, a su amado esposo, a Margaret, su hija, a Charlie, a toda su descendencia, pero en especial a su esposo, Señor. Yo declaro sanidad sobre el varón. Envía la misma palabra que enviaste al siervo del centurión, que tu presencia no llegó allí, pero tu palabra llegó y fue sano al instante, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, allí en Cagua, en Villa de Castro, Señor, llega allí, Señor, aleluya, sana para testimonio de tu gracia, de tu gloria y de tu honra, Señor. Yo lo creo, yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando la autoridad del cielo en sanidad, aleluya, sobre el esposo de Mercy. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios de sanidad, Padre Santo, te presento cada vida, Dios, aleluya, que ha estado conectado, que ha estado escuchando, Señor, aleluya, este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que según los llamaste y los predestinaste, Señor, también le dejes ese deseo de obedecer, Señor, de caminar y correr ante tu presencia, Padre Santo, porque sabemos, Dios, que tienes cosas grandes predestinadas ya para su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque esta palabra es viva y eficaz, Señor. Hermano, el cielo es el límite. Este es el ministerio transformado por el amor de Jesús. 352-396-1456. Pronto vienen buenas noticias, cosas nuevas que vamos a estar haciendo. Aleluya. Los veo mañana. Estamos en la iglesia Ruá. Aliento de Dios para las naciones. El lunes nos vemos. Aleluya. En Dios no rechaza oración. Y el miércoles de nuevo aquí en Transformado por el amor de Jesús. Dios te bendiga. El cielo es el límite.